Muy bien, ya estamos grabando y qué gusto poder estar aquí con todos ustedes. Esta noche vamos a hablar un poco más sobre el proyecto final porque el proyecto para este curso lleva algunas partes, hay algunos componentes. Van a ser su directorio, su listado de salmos, conectando temas importantes en la vida a unos salmos. Y también van a escribir ustedes su propio devocional y también estamos trabajando en la lectura diaria de los salmos. Cada uno de ustedes van a compartir algo breve. Tenemos un muy buen ejemplo por la parte de Luis Bello y también por Natalie, quienes compartieron hoy y ayer unos pensamientos devocionales sobre un salmo. Entonces vamos a hablar un poco más sobre el proyecto final hoy y hoy vamos a hablar también sobre cómo eh, formar un devocional y vamos a pensar en esta situación de usted yendo a hacer una visita, tal vez en el hospital, tal vez en la casa de alguien. Hay una persona, hay un grupo de personas que necesitan consuelo y alivio, que tienen dudas, que tienen preocupaciones, preguntas, y usted tiene la oportunidad de estar ahí y compartir algo con ellos. ¿Qué va a hacer y cómo va a empezar? Y este es el tema para nosotros esta noche. Entonces estamos aquí para la lección 2, la vida devocional en los Salmos y un mensaje para compartir. Y esto es algo que tiene mucha aplicación para ustedes como sembradores, porque ya tienen sus grupos o están trabajando para plantar grupos y van a tener oportunidades para compartir la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar sobre, pues, qué hacer, qué hago yo para formar algo. Vamos a ofrecer esta oración y después repasar el video que ustedes vieron en preparación para la clase esta noche. Oremos. Querido Padre Celestial, en tu palabra nos das todo lo que necesitamos para nuestra salvación. También nos das el mejor ejemplo para nuestra vida devocional. Queremos aprender más y más de tu Hijo. Te pedimos que nos guíes a través de esta lección a poder llevar mejor nuestra vida devocional y ver en ella los tan grandes beneficios que recibimos. En nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que todos sean bienvenidos de nuevo. Y de hecho veo que tenemos el señor Julio Vargas, nuestro hermano, y también la hermana Carola que están ingresando. Y yo compartí un anuncio al iniciar nuestra clase que para los que estuvieron presente anoche para nuestro seminario, nuestra mesa redonda sobre la música, hoy yo escuché la grabación y no salió bien la música. Entonces voy a compartir con ustedes por WhatsApp los archivos para que de verdad puedan escuchar y estrenar estas canciones, porque casi no pude escuchar todos los instrumentos, las voces, todo eso. Pero este es otro tema. Vamos a revisar ahora el caso de Demetrio, el caso de Demetrio. ¿Quién puede colaborarnos, por favor, con la lectura de lo que tenemos aquí en la pantalla para revisar el caso de Demetrio? ¿Puede alguien ofrecerse como voluntario, por favor? El caso de Demetrio. En- Voy. Adelante, gracias Luis, adelante. Ok, dice así: Demetrio ya lleva un año estudiando con nosotros en Academia Cristo. Él va progresando, está empezando a juntar un grupo. Él regresa un fin de semana a su pueblo natal para visitar a su madre. En el camino le llega la noticia trágica de que un vecino falleció en un accidente. Durante su estancia le hacen velorio al difunto, y al enterarse que David ya conoce la palabra de Dios,
le piden dar unas palabras, un mensaje de consuelo y hacer una oración por la familia. Los presentes no saben mucho de la palabra, tienen raíces católicas, pero no son muy activos. Muchas gracias, Luis Bello. Y eso describe el ambiente, ¿cierto? La panorama general en nuestro mundo, que hay muchas personas con una raíz católica romana, pero que no van a la misa y probablemente a menos que el Salmo 91 no tienen mucha experiencia con la Biblia. Pero cuando llegue un momento así, están ahí, tal vez en la casa de la acción, ahí, y nosotros tenemos una oportunidad para compartir lo que la Biblia enseña. Eh, para la muerte de un creyente podemos compartir un mensaje de consuelo, de alivio, de paz. Podemos compartir algo con certeza que esta persona en este momento está en la casa de su Padre Celestial, en su hogar celestial, donde Jesús mismo fue a preparar un lugar para él. Está en el paraíso, y nosotros podemos compartir un mensaje así y también animar a personas a poner su fe en Cristo. Entonces, vamos a pensar un poco más en esta situación y la pregunta para nuestra conversación es, ¿qué debe hacer Demetrio sobre la petición que le hicieron? ¿Debe aceptar? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Teresa, muy buenas noches y adelante. Sí, buenas noches, pastor. Una disculpa porque la clase pasada no podía yo activar el micrófono ni el video, pero gracias. Bueno, yo pienso que Demetrio debe de aceptar. La mayoría de las personas venimos de la Iglesia Católica. Entonces ahí en el video se menciona que hay personas que van a misa pero no practican la espiritualidad. Entonces Demetrio debe de aceptar la invitación de poderles compartir. Lo que yo he aprendido aquí en la Academia Cristo es orar, orarle a Dios, porque Él es el que pone en nuestra boca las palabras que debemos de decir en ciertos momentos, ¿sí? Entonces, pues es con esa ayuda tan grande que tenemos del Espíritu Santo, aplicar las 4C. Entonces ahí podemos ver, estamos en un velorio. La Biblia, yo aquí en esta tarea encontré muchos salmos que hablan acerca de una pérdida familiar. Entonces, pues por ahí podría empezar Demetrio o nosotros, compartiéndole a las personas los versículos bíblicos de los salmos que nos ayudan en esos momentos de tribulación. Entonces, pues esa sería mi aportación, que sí participar y es una buena oportunidad para darle a las personas a conocer el Evangelio y pues empezarles a compartir lo que Jesús nos mandó, la palabra de Dios. Muy bien, y también un gusto poder tenerle como integrante, una integrante en el curso, que sea bienvenida y muchas gracias por su aporte y gracias por mencionar el método de las 4C. Por eso enfatizamos tanto las 4C en todos los cursos de Academia Cristo, para que todos los estudiantes tengan en mano esta herramienta que pueden usar en cualquier momento. Ok, voy a captar la atención, voy a contar el salmo, voy a hacer algunas preguntas para aplicar el salmo a la situación, al corazón. Muy bien, y damos la palabra a Javier Rivas y sigue nuestro hermano Juan Reyes. Adelante, Javier. El ejemplo de Demetrio básicamente es una situación que vive, digamos, uno a diario, pues en contextos diferentes, pero pues en ocasiones nos encontramos en ambientes donde dice, bueno, ¿yo aquí qué hago?
¿sí? ¿Qué hago? Entonces ahí nos damos cuenta de que verdaderamente la obra no la hacemos nosotros, sino Dios, que somos unos instrumentos en las manos de Dios. Decía la hermana, Dios pone lo necesario en el momento necesario, ¿sí? Entonces, ver cómo Dios no hace excepción de personas, a pesar de que habían de otras distinciones religiosas, Dios te va a usar para que tú les hables a las personas y Él va a abrir el corazón de cada uno, ¿sí? Y va a sembrar en ellos la palabra que Él quiere, pues, o que cada uno necesita en ese momento. Entonces, sí, disponerse para que Dios sea el que obre y hablar, abrir su boca, que Dios pone las palabras necesarias en ese momento. Muy bien, muchas gracias, Javier. Sí, que siempre estemos listos para dar la razón por la esperanza que tenemos. Y sí, a veces puede ser algo más sencillo. Eh, Puede ser que vamos a tener la oportunidad de pues compartir un mensaje en el momento de la pérdida de alguien, pero también puede ser algo más sencillo. Simplemente estamos en la casa y alguien sabe que estamos tomando clases con una academia religiosa, una academia cristiana, y nos piden pues que estamos aprendiendo y ahí tenemos una puerta abierta. Muy bien, y gracias por mencionar que es Dios quien va a sembrar en el corazón de la otra persona. Nosotros podemos echar la semilla, pero es Dios quien el Espíritu Santo quien va a penetrar el corazón. Muy bien, y Juan Reyes, adelante. El caso de Demetrio puede ser el caso de cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor muere un familiar, pero pues, no conocen de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahí estamos y ellos saben que nosotros ya estudiamos la Biblia, bueno, nos piden de favor, ¿verdad? Que les demos una palabra de consuelo, un consejo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que aprovechar el momento para compartir la palabra de Dios y orar por ellos y bueno, y con todo el material y toda la herramienta que nos da Academia Cristo, pues ya en automático ahí ya sabemos qué salmo, ¿no? Con todo el estudio que estamos llevando, pues ya sabemos qué salmo o qué versículo de la Biblia vamos a aplicar. Muy bien, muchas gracias, hermano Juan. Sí, entonces estamos de acuerdo que él debe aprovechar esta oportunidad para compartir el mensaje, un mensaje de la palabra, también hacer oración por ellos. Y él puede, nosotros también en esta misma situación, podemos confiar que Dios va a dar a las otras personas el consuelo que ellos necesitan mediante el Evangelio. Y otra pregunta para nuestra consideración al comenzar nuestra clase, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Qué mensaje de la palabra de Dios sugieren que comparta? Pensando ahora que donde estamos de acuerdo que él debe aprovechar la oportunidad, y ahora, ¿qué debe él compartir? ¿Cuáles son las cosas que él debe mencionar pensando en esta situación específica? Carola, adelante, buenas noches. Y después sigue Sofía. Buenas noches a todos, buenas noches, pastor. Bueno, colocándome, como decía el hermano, en el lugar de Demetrio, los mensajes siempre tienen que llevar la ley y el evangelio, porque esos son momentos donde la mayoría de las personas están más sensibles a escuchar la palabra de Dios, creo yo, que es así. Muchas gracias. Sí, es una oportunidad para predicar la ley y el evangelio. Me acuerdo en el seminario hablando sobre cómo manejar los funerales, cómo hacer el servicio, el funeral, el culto, cómo preparar un mensaje en el momento de la pérdida. Y me acuerdo de un profesor diciéndome que la ley está ahí, enfrente de todos, especialmente si hay los restos ahí o si están en el cementerio, ya hay la ley. Y debemos también, como Carola dijo, predicar la ley, que pues esta es una realidad para todos nosotros, porque somos pecadores. Heredamos este pecado y la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Pero entonces predicar
el evangelio, como Carola dijo también. Y ahí hay la necesidad para compartir que para el creyente la muerte no es el fin, es el inicio de la vida eterna. Y podemos esperar un gran reencuentro a pesar del dolor que tenemos. Tenemos lágrimas en este momento, pero Dios ha prometido que va a quitar toda lágrima. Entonces van a tener la oportunidad de predicar si la ley y el evangelio, pero especialmente en el momento de la pérdida, ya tienen la ley ahí. Sofía, quisiera aportar también. Sí, sí, profesor, era con respecto a lo que usted estaba justamente agregando, de que si fuera en un caso de un funeral, es hablarles que justamente ese es el término de la vida terrenal, pero que en Cristo, a través del Evangelio, hay una esperanza. ¿Por qué? Porque que la gente pecó y se alejó de Dios, llegó la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y ahí se cumple lo que la ley dijo. En cambio, en Jesucristo está la esperanza de la reconciliación con Dios en el Evangelio y de la esperanza en la vida eterna, y hacer una oración pidiendo al Espíritu Santo que toque y sensibilice esos corazones para que la palabra caiga en buena tierra y que pueda dar fruto, porque siempre que parte un ser querido, muchos quedan sensibles y otros no tanto, pero Dios conoce cada corazón, y no solamente esa oportunidad, sino cualquier otra oportunidad, como en el caso de la enfermedad, en el caso de una situación difícil. Sabemos que en Jesucristo y su Evangelio está la esperanza, y la ley es el reflejo de lo que el pecado trajo a la vida del ser humano. Eso sería, profesor. Gracias. Muchas gracias, Sofía, de acuerdo. Y también damos la palabra a Javier. Sí, pues con relación al tema de qué texto bíblico se sugiere pues para estos casos, ¿no es cierto? Esa es la pregunta. Entonces, pues los que hemos de pronto en algún momento de la vida, porque pues la mayoría hemos pasado, pues hemos tenido la experiencia de pasar por la iglesia católica, ¿sí? Ya uno con el paso del tiempo pues va mirando, aprendiendo ciertas cosas o ciertas verdades, y ya pues uno va tomando, digamos, en cierta manera como una postura, ¿no? Ujú. Se manejan, o de hecho tengo yo todavía por ahí recuerdos de un libro que se llama El Ritual de las Exequias, donde aparecen lecturas bíblicas, ¿sí? Parece una primera lectura, un salmo y un evangelio, ¿sí? Y, pero algo que de pronto quizás era mi interrogante, era el tema de cuando oramos por los muertos, se oran por los muertos, o sea, más que eso es pensando en las personas que están allí alrededor, ¿no? Porque ya el que se fue, ya lo que fue como hicimos acá en el Pacífico. Lo que se hizo, y lo que no se hizo ya. Pero entonces pensamos en las personas que están ahí alrededor, llevar pues como, pues humanamente hablando, esa tranquilidad o ese consuelo que no lo damos nosotros, sino que lo da Dios a través de la palabra, ¿sí? A través de su mensaje que está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces hay textos muy bonitos. Por ejemplo, un salmo que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? O sea, son salmos pues que uno los escucha y siente pues como ese refrigerio, ¿no? Al oído, y quizás eso va bajando también al corazón, ¿ya? Entonces hay textos bíblicos que llegan, o sea, que Dios habla a través de ellos, y en estos momentos que son tan duros, porque si lo ponemos en un contexto. Perdón, lo perdimos, Javier. Se Sí, cortó. y Dios da Ahora, el consuelo a través de su palabra. ya volvió. Sí, muy bien dicho, Javier. Muchas gracias. Y usted mencionó algo que deberíamos incluir en la conversación. Pensando en la oración en este momento, no necesitamos, y de hecho no debemos orar por la persona muerta, porque su destino ya es determinado. Por la fe en Cristo, esta persona sí está en el cielo. O si la persona no tenía la fe, esta persona está en el infierno.
Pero como usted dijo, debemos orar para las personas ahí. Entonces me alegra mucho que usted mencionó este concepto, porque es algo que tomar en cuenta, que si usted está ahí en esta situación, no vamos a rogarle a Dios, Dios, por favor, que acepte a este alma, que esta persona esté en el cielo. Eso no debemos hacer, porque con esta oración no hay certeza. eh, las personas van a quedar con incertidumbre y estamos ahí quitando pues, la llegada al cielo no es por la fe. Si nosotros vamos a tratar de rogarle a Dios que reciba a un alma, pero sí vale mucho orar por las personas ahí. Ay, Señor, que sea con las personas congregadas aquí, que sea la luz en medio de esta situación, que des consuelo y alivio a las personas aquí. Entonces, gracias, yo quisiera incluir esta distinción para las oraciones que vamos a presentar en este momento. También quería compartir otra historia con ustedes. Eh, yo Hace unos años yo fui a pescar con un diácono en la Iglesia Católica Romana y también con mi cuñado que es médico. Y los tres de nosotros estuvimos ahí y estuvimos hablando sobre pues nuestras profesiones, nuestro trabajo. Y yo era en ese entonces pastor en una congregación y estuve hablando sobre qué hace un diácono y él no podía realizar los sacramentos en la Iglesia Católica Romana, pero sí lo permitieron predicar y pues ser como celebrar las ceremonias, por ejemplo, dirigir la misa y todo eso sin celebrar los sacramentos. Y él me dijo que estuvimos hablando sobre los cultos para los matrimonios y predicando un sermón para un matrimonio y predicando un sermón para los funerales. Y ¿saben ustedes qué dijo él? ¿Cuál era más fácil y cuál fue más difícil? Y para nosotros, para mí, según yo y para nosotros, ¿cuál será más fácil predicar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es más fácil y qué es más como edificante? ¿Predicar un sermón para un matrimonio o predicar un sermón para el funeral de un creyente? ¿Qué opinan ustedes? Muchos de los pastores, sí, Juan Reyes, adelante. En el funeral del difunto hay mucho incrédulo, hay mucho inconverso, hay mucho católico. Entonces ahí es ahí a donde debemos de soltar la palabra, el dulce evangelio, pero como lo hacía Jesucristo, ¿no? Con autoridad. Sí, muy bien. Entonces, en un funeral va a haber muchas personas que tal vez sean incrédulos, muy bien, y esta es una oportunidad para predicar el dulce evangelio, muy bien. Y Luis Bello, adelante. Considero, pastor, que el mensaje, nuestro mensaje tiene que ser igual para una situación que para la otra, en mi modo de verlo. La actitud o la recepción del público puede ser diferente. Puede ser que aquellos que están compungidos en un funeral a otros que están de fiesta en una celebración de un casamiento. Pero el mensaje debería ser el mismo. Llamar al arrepentimiento y llamar a que los pecadores, ¿no es cierto?, se pongan a cuenta con el Señor. Considero que para mí sería en cierta medida igual. Pero hay algo más también. En los funerales, por lo menos yo no he ido a muchos, pero los que me ha tocado ir, una vez fui y era un
el papá de un amigo y, la persona que estaba haciendo el servicio empezó a hablar del difunto. Y bueno, nosotros le observó, con mucho amor y con respeto, le llamó la atención de que pudiera hablar de Jesús, no, no del difunto. O sea, por ahí también en ese sentido las personas se van más al hecho nostálgico, compungido de que no lo van a volver a ver y hablan de lo bueno que hizo ese hombre, pero no de la salvación que tenemos ahí dispuesto a que ellos la puedan alcanzar. Muchas gracias, Luis. Gracias y gracias por incluir un poco también de su experiencia personal. Yo creo, si estamos predicando para el funeral de un creyente, hay personas ahí desconsoladas, tristes, personas con lágrimas, ahí para recordar la vida del difunto. Hay personas ahí. Pero si nosotros sabemos que que el difunto tenía fe y por lo tanto está en el cielo, la persona fue bautizada, la persona confesaba la fe en Jesús como su Salvador, ahí tenemos una oportunidad para hablar de Jesús y todo lo que Jesús hacía para esta persona y para nosotros. Podemos hablar del cielo, podemos hablar del paraíso que la persona ya está disfrutando, también el paraíso que nos espera. Entonces, tenemos personas tristes y nosotros tenemos el remedio, tenemos el mensaje que ellos necesitan escuchar. Tenemos todo lo que necesitamos en el Evangelio para brindar consuelo y paz. Entonces, normalmente muchos de los pastores que conozco que tienen compañerismo y acuerdo doctrinal con Academia Cristo, que tienen la misma fe, casi todos dicen que es más fácil predicar para un funeral que predicar por una boda, porque con un funeral, el funeral para un creyente, simplemente necesitamos señalar a las personas a Jesús y ayudar a las personas a confiar que su ser querido ya está en el cielo. Y una boda, sí, una boda es una gran ocasión también. Estamos hablando del matrimonio y los roles del hombre y de la mujer y esposo y esposa y todo eso. Pero es una oportunidad muy distinta en un funeral para brindar el dulce evangelio a personas que lo necesitan. Y lo interesante para mí fue que este eh, decano dijo que no, es difícil para mí predicar para un funeral. Y yo creo es porque él no pudiera compartir el mismo consuelo que nosotros tenemos. Tal vez la persona está en el purgatorio, vamos a orar, vamos a rogarle a Dios, vamos a rogarle a la Virgen María que esta persona esté en el cielo. Entonces, pues por supuesto va a ser algo difícil, porque Él no está brindando el Evangelio, un mensaje de paz, un mensaje de consuelo, pero nosotros sí podemos. ¿Alguna reacción, algún comentario al respecto? Sí, a primera vista, un funeral parece más difícil, pero al pensar en el Evangelio que tenemos, de hecho, es más fácil. Carola, adelante. Que quería comentar como experiencia que en los funerales las personas están más sensibles. ¿Por qué? Porque normalmente la gente piensa que no se va a morir, o sea, que sí se va a morir, pero no ahorita, sino en mucho tiempo. Y en las bodas, obviamente la gente está feliz y no está pensando que se va a morir al otro día. Entonces en los funerales, pues mucha gente que creyente o que no es creyente se da cuenta de la realidad, porque esa es una realidad para todos nosotros. Eso, Exactamente. No, adelante.
¿Desea agregar más? Sí, sí, era eso, pastor. Sí, muchas gracias. De hecho, esta también era mi experiencia, porque en la boda todos están pensando en qué vamos a comer después, cuándo van a llegar los mariachis, qué tipo de, va a haber vino, el vino va a ser gratis o tendría que pagar. Ahí están pensando en la música y la fiesta y están felices y contentos y es una gran ocasión, pues. Nuestro Señor Jesús mismo, Él asistió una boda. Entonces, es bueno celebrar el matrimonio. Pero como Carola dijo, en el funeral, todos están pensando en, ay, algún día yo también voy a morir. O eventualmente mis padres van a morir. Y entonces ya están ahí con la ley tocando sus corazones. Y entonces una oportunidad para compartir el Evangelio. Señor Desi, adelante. Pastor, que Dios nos bendiga, que tenga buenas noches a todos compañeros. Pastor, una consulta ahí, mire, cuando por decir se va a hablar en un funeral, ¿qué se puede decir con respecto cuando la persona no ha sido creyente? O sea, ¿qué manera, no? Como usted dice, por decir, hay algunos que creen que está en el purgatorio, ¿no? Que le piden a la Virgen. Entonces, pero si no es creyente, entonces, ¿de qué manera? Ahí es cuando pienso yo que se hace difícil hablar. Tiene razón. Sí, señor Desi, tiene toda la razón, porque es fácil predicar para el funeral, compartir un mensaje en el momento de la pérdida de un creyente. Pero si estamos llamados a compartir un mensaje en el momento de la pérdida de alguien que no era creyente, es difícil, porque no podemos cambiar lo que la Biblia dice. Entonces, esta es una oportunidad para decirle a las otras personas que estén preparados, que sabemos que hay una solución para la muerte y es la fe en Cristo Jesús. Y esta persona no tenía esta fe, pero nosotros sí aún tenemos esta oportunidad. Entonces puede ser una oportunidad y es difícil porque nos toca compartir la verdad, pero puede ser una oportunidad para animar a las personas a que estén preparados para su propia muerte y tener la fe en Jesús. Queremos estar preparados para este momento, para cuando nos toque. Muy bien, nos toca avanzar por temas de tiempo. Dos versículos bíblicos que podrían compartir en el momento de la muerte de un creyente. Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y pueden hablar del tema de la ciudadanía y que pues el difunto ya tiene una mejor ciudadanía, tiene ciudadanía en el cielo y nosotros pues ya tenemos esta ciudadanía en este momento por la fe. Vamos a continuar ahora con esta pregunta. ¿Qué sugerencia se dio en el video para formar un mensaje devocional? Y después vamos a usar la segunda mitad de nuestra clase esta noche para hablar sobre cómo preparar un mensaje devocional. Pero, ¿cuáles fueron los consejos compartidos en el video para formar un mensaje devocional? Sí, Natalie, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, profesor. Si estoy en lo correcto, es en las preguntas que ya hemos aplicado y que hemos puesto en práctica en las 4C. Son Exactamente. esas. Sí, las 4C. Y lo que podemos hacer aquí es utilizar más las preguntas de consolidar. Porque las De preguntas... propiamente, ya le iba a decir, pero una consultita, Sí, perdone que díganos. tal vez me adelante. En esa prédica o ese sermón, un funeral, en
el caso que la persona fallecida haya sido creyente, podemos, en la anécdota, porque en un funeral va a todo tipo de personas, ¿no? Podemos utilizar como enganche esa anécdota, la misma vida de aquella persona que fue creyente. Sí, y de hecho, no, me acuerdo en algunos funerales por los que yo tuve el privilegio de predicar, a veces yo hablaba de la vida de la persona. Por ejemplo, me acuerdo del funeral de un señor y él fue muy fiel, vino todos los días a la iglesia, incluso cuando casi no podía caminar, su esposa lo ayudó a llegar a la iglesia y muy fiel, muy buen hombre. Entonces yo hablé acerca de, pues, este hombre, Roberto en inglés, Robert, pero Roberto, y yo hablé que, sí, Roberto, cada Navidad, cada Pascua de Domingo de la Resurrección, él estuvo aquí. Y de hecho, todos los domingos, él siempre, cada 8 días, venía al culto, se ofreció como voluntario en la iglesia, eh, fue muy querido entre sus vecinos de todo el vecindario, lo amaba porque era muy buena gente, pero no es por todo eso que él está en el cielo. Hoy no Por vamos eso, pero podemos sí. tomar esa anécdota, o Sí, sea, la claro. vida misma. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, eso fue mi gancho, eso fue mi captar de la atención y dije a la congregación, no vamos a encontrar consuelo hoy en su buen comportamiento, ya que él era muy querido entre todos. Eso no nos da la paz. Lo que nos da la paz en este momento es que Jesús mismo entregó su vida por Roberto, porque aunque era muy buena persona, no era perfecto en cada aspecto. Entonces sí, puede usar la vida de la persona así, sí, definitivamente, sí. Muy bien, entonces las sugerencias, sí, las preguntas y más las preguntas de consolidar, porque las preguntas de considerar funcionan muy bien para una historia bíblica, algo que viene de Génesis, primer, segundo Reyes, o tal vez de los evangelios, como algo, una historia. Pero en los salmos no siempre tenemos objetos. No siempre sabemos, pues, cuándo fue escrito, cuándo ocurrió. Entonces, las preguntas de Ya no lo escucho, pastor. No se escucha, pastor. perdón, qué pena. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok, sí, qué pena. No, Sí, ahora sí. Sí, perfecto. pastor. Gracias, muy gentil, gracias. Sí, y ustedes entienden todo eso, que las preguntas de considerar son muy buenos para una historia, pero las preguntas de consolidar son más oportunos para los salmos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué pecado nos lleva a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Qué quiere que Dios, qué quiere Dios que hagamos? Y puede utilizar estas preguntas para formar un mensaje breve. Entonces, vamos a continuar con este tema para la segunda mitad de nuestra clase. Formando devociones o devocionales. Tenemos una introducción para captar la atención. Y esta noche vamos a ver el Salmo 103 y vamos a tratar de formar un captar. Pues acabamos de hablar sobre usando la vida de la persona muerta para captar la atención. O puede usar algo más para captar la atención, algo que tiene que ver con el texto. Por ejemplo, el Salmo 103 habla de la fuerza de un águilar. Entonces podemos hablar tal vez de un águilar. El Salmo 103 habla de enfermedades. Podemos hablar de enfermedades físicas y la enfermedad del pecado y después entrar en el Salmo. Entonces, vamos a captar la atención
vamos a compartir el texto bíblico y vamos a usar unas preguntas, las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata esta palabra? ¿Qué pecado nos lleva a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Y se puede concluir con una oración. Depende de su situación. Usted puede hacer las preguntas. Por ejemplo, puede estar ahí y leer el Salmo 23 o recitar el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Entonces usted puede decir el Salmo y después preguntar, y queridos amigos, ¿dónde podemos ver el amor de Dios aquí? Entonces puede hacer las preguntas o lo que ustedes pueden hacer es preparar en su mente las respuestas y decir, pues este salmo nos habla del cielo y habla de la muerte y de la vida y que a veces nos toca andar por la sombra de la muerte, pero tenemos un lugar en los pastos verdes de Dios. Y nos toca confesar que somos pecadores y merecemos la muerte. No merecemos ser parte del rebaño de Jesús, nuestro buen pastor. Pero por la gracia de Dios, así somos. Somos sus ovejas. Él nos va a preparar un banquete. Él va a derramar perfume sobre nuestra cabeza. Él nos va a infundir nuevas fuerzas. Y por lo tanto, Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él. Entonces, ustedes pueden hacer su devocional en estos momentos de ambas formas, haciendo las preguntas, invitando la participación o simplemente pues predicando, compartiendo un mensaje propio. Y nos toca pensar en el contexto también. Si alguien tiene pues curiosidad y lo invita a compartir un mensaje, puede hacer preguntas, pero a veces en el momento de la pérdida y si todos están tristes, llorando, de luto, a veces no es el momento adecuado para estar haciendo preguntas al público y puede ser mejor simplemente que hable usted y comparta su mensaje. Entonces depende exactamente. En un funeral nadie contesta. Sí, entonces en un funeral mejor que usted simplemente comparta un mensaje. Pero puede haber otra oportunidad en que sí puede involucrar la participación de otros. Pero aunque en un funeral nadie va a contestar preguntas y aunque sea mejor no hacer preguntas, ustedes todavía pueden seguir este patrón de preguntas en su mente para compartir su devocional. Entonces ustedes, pues, estas preguntas pueden ser como un bosquejo para en el momento explicar la palabra de Dios al público, al grupo. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Es importante recordar que antes de iniciar con el proceso para escribir o elaborar devociones, es bueno y necesario hacer una oración pidiendo la guía de nuestro Dios para que lo hagamos sea según su palabra y según su voluntad, para el beneficio propio y de los que nos escucharán. Entonces, si usted está en el bus rumbo a su pueblo, y sabe que ahí va a poder compartir un mensaje, vale, tomar un poco de tiempo para pedir la ayuda de Dios. Dios, gracias por esta oportunidad. Dame las palabras que necesito para compartir un mensaje de consuelo. Guíame a encontrar las palabras correctas. O pues justo antes. Sí, Jacqueline, muy buena pregunta. De hecho, vamos a ver unos salmos que podemos usar. Pero sí, siempre es necesario incluir una oración como parte de la preparación. Vamos ahora también a hablar sobre algunas otras cosas que debemos hacer. Pues usted está en el bus rumbo al pueblo y usted sabe que va a tener la oportunidad de compartir un mensaje con la familia
del difunto, va a buscar y seleccionar un texto bíblico. Por ejemplo, es el Salmo 103, el Salmo 23. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Usted va a meditar sobre el texto pensando de qué se trata, dónde veo el pecado, dónde veo el amor de Dios, qué quiere Dios que hagamos, qué quiere Dios que pongamos en práctica. Y vamos a iniciar pues captando la atención. Puede ser utilizando una anécdota, puede compartir una historia, puede compartir algo que tiene que ver con el contenido del Salmo, y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Entonces, ahora vamos a ver los primeros 5 versículos del Salmo 103. Y vamos a imaginar que este es el Salmo que hemos elegido para compartir en un funeral. Pero tal vez a veces las familias van a pedir que la iglesia haga el funeral, ¿cierto? Pero luego en la casa usted va a tener un espacio para compartir algo. Entonces vamos a elegir Salmo 103. Y la primera cosa que debemos hacer es orar, que Dios nos guíe a preparar este devocional. Entonces, Jesús, ayúdanos a mostrar a las otras personas su amor para con ellos en Cristo Jesús. Por favor, que las personas vean a Jesús en este momento. Entonces vamos a orar así y después vamos a tratar de contestar las 4 preguntas en preparación. Y contestando estas preguntas nos va a ayudar a formar un captar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de contestar estas 4 preguntas que son del paso consolidar. Y después vamos a tratar de ver cómo podemos captar la atención, qué podemos decir como una introducción. Y ahí vamos a estar preparados. Entonces, ¿puede alguien leer, por favor, el Salmo 103, versículos 1, 2, 3, 4 y 5, lo que tenemos aquí en la pantalla? Sí, adelante, Carola, gracias. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muchas gracias, Carola. Entonces, ahora, ¿de qué se trata estos versículos, esta palabra? ¿Quién puede darnos como un resumen breve? Salmo 103, versículos 1 a 5. Sí, Teresa, adelante. Sí, bueno, yo aquí veo que se trata de nosotros al alabar a Dios, Él nos está diciendo que Él está con nosotros, que Él nos limpia, que Él nos sana, que cuando nos hagan falta fuerzas, Él nos va a rejuvenecer, que si tenemos dudas, miedos, temores, pues todo eso Él lo suple por valor, por fuerza, por tranquilidad. Entonces, aquí la base, yo lo entiendo, es darle toda la gloria a Dios, al bendecirlo, porque Él nos va a dar pues esa energía, esa fuerza que nosotros necesitamos todos los días. Muy bien, excelente. ¿Y qué pecado podemos ver o qué pecado nos lleva a confesar esta palabra? Luis Bello, adelante. Sí, perdón. Y lo que vemos es como que, primeramente, es que le está diciendo a su propia alma que no se olvide de bendecir a Jehová. En cierta manera es como que había dejado de recordar o de agradecer, de ser agradecido para con Dios.
Muy bien, sí, tan fácil para olvidarnos de todas las bendiciones. Podemos olvidarnos de nuestros problemas, podemos, perdón, podemos recordar, podemos acordarnos que, estoy lidiando con eso, me toca tal cosa, pero tan fácil es olvidarnos de las cosas buenas que hemos recibido de Dios. Muy bien. ¿Dónde vemos el amor de Dios? En estos versículos, el Salmo 103. ¿En qué frases, en qué palabras vemos el amor de Dios para con nosotros? Julio Vargas, adelante. Gracias, pastor. Bueno, lo vemos en el que nos dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él sabe que nosotros pecamos, que perdonamos, que no somos agradecidos con Él, pero Él está presto a perdonar todas las iniquidades. Él rescata nuestra vida del hoyo. Él nos corona de favores y misericordia, aun cuando no somos merecedores de ello. Ahí vemos el amor de Dios, pastor. Muy bien dicho, nos rescata del hoyo aun cuando no lo merecemos. Muy bien dicho. Y la cuarta pregunta que vamos a usar para prepararnos para compartir un mensaje, ¿qué quiere Dios que hagamos? Natalie, muy buenas, adelante. ¿Qué quiere Dios que Señor, que hagamos? vivamos conforme en agradecimiento y en amor, conforme a la misericordia que Él tiene para con nosotros. Primeramente en nuestra vida, para Él y sobre todo en alcanzar ese perdido, aquel que no conoce del Señor, aquel que está atravesando por momentos difíciles, precisamente esas dolencias, esas situaciones, consecuencias de sus propios pecados, hablarles de ese que perdona y que vino a perdonar y a darnos salvación. Gracias, pastor. Muy bien, gracias a usted. Entonces, hemos contestado estas preguntas para hacer como un estudio del texto en preparación para compartir un mensaje. Entonces, ya tenemos el texto elegido, hemos estudiado el texto. Entonces, ahora vamos a pensar en cómo captar la atención. Vamos a preparar una introducción llamativa para que cuando usted esté ahí, puede captar la atención con su introducción, leer los versículos y después compartir su mensaje. Como, este salmo nos habla de las bendiciones que tenemos. A veces es fácil olvidarnos del amor de Dios, pero Él nos ama bastante, que nos ha sanado, nos ha redimido. Él va a renovar nuestras fuerzas, incluso cuando no lo merecemos. Entonces, que pongamos nuestra confianza en Él, que encontremos refugio en Él. Este es un tipo de mensaje que puede compartir. Pero con el tiempo que nos queda, ¿alguien puede pensar en una introducción pensando en cuáles son los temas que tenemos? Entonces, vamos a volver al texto. Tenemos pues el tema de beneficios, el tema de perdón, de sanación, de rescate. Sí, Luis Bello, ¿cómo captaría la atención usted? Sí, se me ocurre de repente iniciar haciendo preguntas acerca de si alguien tiene algún problema en la sala y, y si podría contar acerca de su problema. Y normalmente las personas van a empezar a contar sus problemas, sus angustias, y, y en un momento tendré que preguntarle si pienso que eso lo puede resolver la misma persona o si puede empezar a bendecir a Dios y su historia va a empezar a cambiar. Es decir, por ahí necesitamos hacer una simple pregunta para ver dónde está la persona ubicada. Uno muchas veces cree que el problema es de uno y la solución de ese problema la tiene uno mismo. Y ahí está el error. Muy bien, sí, gracias. Y veo que Jacqueline también puso una pregunta en el chat. ¿Bendiciones que haya tenido en su alma? ¿O cuál es el desafío más grande que usted está enfrentando en ese momento? Explíqueme un poquito y ahí puede también mostrar empatía escuchando a la persona. Muy buena idea, Luis. Ahí podemos como darle a la otra persona
o a las personas la oportunidad de hablar un poco, de compartir y entonces decir, pues en medio de todo eso, en medio de su angustia, de su lamento, de su luto, de su dolor y tristeza, el Señor tiene un mensaje para usted, para ustedes. Y ahí contar el Salmo 103. Sí, señor Julio Vargas, adelante. Gracias. Yo estaba pensando en la historia, precisamente creo que en el último versículo, en la historia del águila. Dice el Señor que renueva como el águila. Quiero contar un poquito la historia de eso. El águila cuando llega a 40 años, se refugia en un lugar seguro, se arranca el pico, las uñas, las plumas viejas, y luego le renueva todo eso y vuelve como nueva. Si el Señor puede hacer eso con el águila, que es un animal, ¿qué cuánto más lo hará con sus hijos que tanto ama? Me parece que yo introduciría con eso para ver cómo es el amor de Dios. Gracias, pastor. Gracias a usted, Julio. Y de hecho, yo también preparé una introducción usando un águila, pero la introducción suya es aún más mejor, es aún mejor. Gracias por compartir un poco sobre el águila y cómo es y cómo el águila si el Señor puede renovar las fuerzas de un águila, seguro va a hacerlo para nosotros también. Lo que yo puse aquí, imagina un águila majestuosa, se desliza sin esfuerzo por el cielo, sus alas están extendidas. Vamos a visualizar tal águila. Y en la Biblia, el águila era vista como un símbolo de poder y fuerza. Pero a veces no sentimos que estamos volando así, si como fuéramos tan fuertes como el águila, a veces podemos perder nuestra fuerza, pero la Biblia dice que el Señor es el Señor, en él podemos tener fuerza y nuestra fuerza será renovada. Entonces, esta es una opción. También otra opción que puse aquí, a lo largo de la historia, las personas, la humanidad ha utilizado varios términos para describir la muerte, cada uno cargando su peso de miedo e incertidumbre. Por ejemplo, la tumba, fallecimiento, el fin, paso, expiración, sepulcro. Una palabra usada en la Biblia también para describir la muerte es el abismo o el hoyo. Sin embargo, a pesar de todas las palabras usadas para describir la mortalidad, la Biblia nos recuerda que nuestro Señor las trasciende todas y nos rescata de la muerte, nos rescata del hoyo. Vamos a escuchar más acerca de este perdón que tenemos, esta sanación que es nuestra, esta redención que tenemos en el Salmo 103. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, como Luis Bello nos recomendó, haciendo una pregunta sobre cuál es el problema más grande, hablando del águila, como Julio nos dijo. Aquí tenemos otra opción, hablando sobre tan fácil es acordarnos de las cosas malas y olvidarnos de las cosas buenas, y que tenemos una recomendación para acordarnos de todas las bendiciones de Dios en el Salmo 103. Entonces hay varias formas en que pueden captar la atención. Después puede contar la palabra, el Salmo, y entonces compartir un mensaje usando el bosquejo de estas 4 preguntas: ¿de qué se trata? ¿Cuál es el pecado que necesitamos confesar? ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros aquí y qué debemos poner en práctica? Vamos a hablar un poco sobre una parte de su proyecto final, creando un directorio. Ustedes van a hacer una tabla
y puede hacerlo escrito a mano, puede hacerlo en la computadora, en su celular. Hay mucha flexibilidad en cómo preparar su directorio. Pero el propósito de la tarea de este proyecto es crear una lista de temas que son comunes en la vida. Pueden ser temas buenos o malos. Por ejemplo, el matrimonio, algo bueno. La graduación, algo bueno. Nacimiento de un bebé, algo bueno. O también cosas difíciles como la depresión, la tentación, la caída en un pecado vergonzoso, algo así. Y van a ver el libro de los Salmos y leer los Salmos y tratar de conectar un salmo a los temas que van a elegir para que tengan ustedes otra herramienta en su caja de herramientas para su ministerio. Entonces van a hacer una lista de todas las situaciones en que quisiéramos estar listos para compartir un mensaje devocional. Y iniciamos con los dos que ya tenemos, el funeral, el velorio o visitar a un enfermo de que hablamos esta noche. ¿Y qué otras situaciones podemos mencionar? Y aquí tienen un ejemplo. Aniversario. Estamos celebrando 50 años de matrimonio o 10 años de matrimonio. Los cumpleaños, la graduación, el miedo, la ansiedad, angustia, llevando la culpa, la carga de pecados, un crisis en la comunidad, depresión, tentación, algún peligro, una inundación, un incendio, desánimo, traición, soledad, dejando la casa. Arrepentimiento, pastor, Sí, arrepentimiento, como el Salmo arrepentimiento. 51. Puede ser, Gracias. sí, arrepentimiento, exactamente. En la necesidad de protección, desempleo, puede haber muchos otros temas. Aquí tienen solamente algunos ejemplos. Y lo que van a hacer es crear, pues, por una columna, los temas, vencido, preocupación, crisis, y después por la otra columna van a poner como el salmo, como, ok, para la muerte de un creyente, voy a poner el Salmo 16, el Salmo 27. Para un pecado grave y el arrepentimiento, voy a poner el Salmo 51. Para la enfermedad, voy a poner el Salmo 103. Esta es la tarea. ¿Cuáles son sus preguntas sobre esta obra? Sí, Luis Bello, adelante. Sí, yo hoy le repito la pregunta o se la amplío la pregunta. O sea, nosotros hacemos, este es el trabajo, o yo había entendido que usted había pedido que a cada salmo le pusiéramos un título, un nombre, algo así, o eso yo lo entendí mal. No, pero no, mejor empezar con los temas, porque no es como tienen que conectar un tema a cada uno de los 150 salmos. Ok, Sí, puede ser que va a tener solamente 25 temas y puede ser que van a encontrar como por lo menos un salmo para cada uno y tal vez para unos temas van a tener 2 o 3 salmos, pero no es que tiene que leer los 150 y poner un tema para cada uno. Más bien es iniciar con la lista de los temas y después encontrar un salmo para compartir en este momento. ok, ahora sí, muchas gracias. Pastor, disculpe, bueno, usted puso una lista, pero hay más motivos en que ocupamos los salmos, podemos agregar a esa lista. Claro Ok, que sí. gracias.
pueden agregar. Sí, esto es solamente un ejemplo. Entonces, lo que quiero es que ustedes hagan su propia lista de los temas. Por ejemplo, no tenemos aquí el desempleo o como usted dijo, el arrepentimiento. Entonces, ustedes pueden hacer su propia lista y después van eligiendo salmos para los temas. Pero definitivamente pueden agregar aún más. Por ejemplo, ¿qué más? El cáncer, puede poner el cáncer, puede poner como fallecimiento de un bebé, puede La poner mayordomía, pastor. la La mayordomía. mayordomía, sí, la mayordomía, el divorcio, problemas en el matrimonio, puede ser como consiguiendo un nuevo trabajo, ocupando una nueva casa. Entonces, pueden ser como desafíos, líos, problemas, pero también pueden ser momentos de gozo, de alegría, y ustedes pueden crear su propia lista. Lo que tenemos aquí son simplemente ejemplos. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos y hermanas en Cristo. La tarea voy a compartir como siempre en el grupo de WhatsApp. Va a haber algunas preguntas y un video que ver en preparación para la siguiente clase. Y esta tarea es pues su lista de momentos para poder compartir un mensaje y su lista de salmos. Esto es para al final del curso. Entonces, pueden tomar su tiempo mientras vamos leyendo salmos todos los días. Usted puede estar trabajando poco a poco en su lista. Por ejemplo, puede leer como los salmos, los 40 salmos que tenemos, o puede tomar un poco de tiempo y pues con el tiempo que tenemos leer todos los salmos y de ahí estar trabajando en su lista. Entonces, esto es para al final de nuestro curso. No tienen que entregar su lista para la próxima semana. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos en tu nombre y que hemos recibido de tu mano. La sanación que tenemos para nuestro alma, la fuerza que nos das por medio de tu evangelio, la redención que tenemos por tu obra redentora. Ayúdanos a siempre apreciar lo que tenemos en ti, quienes somos en ti y lo que nos espera debido a ti. Ayúdanos también a poder compartir tu palabra a otras personas. Danos las palabras adecuadas en los momentos adecuados y asegúranos de tu presencia en estos tiempos también. Pedimos todo esto en tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Amén, pastor. Gracias, bendiciones, hermano. Gracias, Dios bendiga. Chao, muchas bendiciones. Que todos tengan una muy buena noche. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias. Gracias para todos. Muchas bendiciones a todos. Que todos descansen muy bien. Gracias, pastor. Gracias, Pastor Mal. Dios lo bendiga. Igualmente. Bendiciones para todos, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones.